Hola amigos, muy buenos días hermanos. Vamos a continuar nuestros estudios del libro de Juan. Iniciamos pues. Las famosas pirámides egipcias son famosas porque en ellas descansan los cuerpos momificados de los antiguos reyes faraones. El cementerio de Arlington en Washington, Estados Unidos, es reverenciado porque en ese lugar hermoso descansan los restos de gente muy prominente. Estos lugares son muy visitados por lo que ahí tienen. Sin embargo, hay un lugar, hay una tumba que es visitada por millones de personas alrededor del mundo por lo que no tiene. Y esta es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. La tumba está vacía porque Cristo resucitó. Pues bien, de esto y más hablaremos en el mensaje titulado La Resurrección. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 en adelante de la forma siguiente. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Para esta parte de la escritura, Jesús les había hablado muchas veces a sus discípulos que le era necesario morir, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero dice acá que el primer día de la semana, o sea, un día domingo, María Magdalena fue a la tumba y encontró que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ella creyó que se habían robado el cuerpo del Señor. Ni ella, ni Pedro, ni tampoco Juan esperaban realmente la resurrección. Ahora, esta palabra resurrección es el acto de estar con vida, morir, volver a la vida para nunca más volver a morir. Y eso es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él había resucitado, pero ninguno de los discípulos creía que eso había ocurrido. Cuando María Magdalena llega de nuevo donde los discípulos y les da la noticia
que el cuerpo de Jesús no se encontraba en la tumba, Pedro y Juan se precipitaron y salen corriendo para el cementerio para ver qué había sucedido. En el versículo 3 y 4 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Este otro discípulo del cual aquí habla era Juan. Juan era mucho más joven que Pedro, por eso pudo correr más rápido que él y llegar primero al sepulcro. Había una amplia diferencia de edades entre los dos, entre Pedro, era un joven, y Juan era, Pedro, era más centrado en edad y Juan era mucho más joven. Los dos salieron juntos, pero Juan, corriendo, llega primero que Pedro al lugar donde estaba la tumba. Ahora, yo recuerdo que en mi pueblo, hace muchos años, cuando yo era un niño, hacían no sé cómo explicarle, no era procesión, era algo que era una costumbre que en tiempos de la Semana Mayor andaban cargando un santo y corrían con él. Yo ni entendía nada de eso, pero me gustaba salir con los hipotes, andar corriendo en ese momento que pasaba el santo. De repente decían: las carreras de San Juan. Hasta hoy que estoy estudiando esta parte del texto, entiendo por qué la religión tradicional hace esas cosas. Y yo ahí andaba entretenido, corriendo de un lado para otro, y había que tener mucho cuidado, porque si lo alcanzaban con el santo, lo pasaban llevando, lo botaban. Era una tradición que cada vez que llegaba la Semana Mayor, ellos hacían. Ahora, este tipo de tradición, ahora que estudio la Biblia, me pregunto, ¿en qué cambia la vida de las personas? En nada. Pero cuando uno entra en contacto con la palabra de Dios y se apasiona por ella, entonces comienzan a suceder cosas maravillosas cuando se entra en contacto con la bendita palabra de Dios. Cuando se comienza a entender algunas cosas de ella, la vida de las personas comienza a cambiar considerablemente. El versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro, por su edad, le costó más tiempo llegar hasta la tumba. Claro, las fuerzas de las personas en una edad ya más avanzada
pues disminuyen considerablemente. Yo recuerdo cuando yo era un joven, a mí me gustó mucho hacer deporte, específicamente jugar fútbol. Aún hoy de vez en cuando voy a hacer alguna práctica. Pero en ese tiempo, en un fin de semana, yo jugaba 3 o hasta 4 partidos en sábado y domingo. 2 sábados y 2 domingos. Y jugaba y corría y me mandaban balones y yo salía tras ellos. Pero hoy a mi edad, que me tiren un balón y salir corriendo tras él, tal vez puedo llegar, pero para regresar, regresaría caminando, arrastrando las piernas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era joven. Ahora soy una persona ya entrada en años. Los años pesan en la vida de las personas. ¿A qué quiero llegar con esto? Juan era un jovencito que había decidido seguir a Cristo y servirle. Pedro era una persona ya entrada en años, pero que de igual manera seguía a Cristo y le servía. Aquí lo que encontramos es que para seguir y servir al Señor, la edad no es importante. Lo importante es buscarle y ponerse a servirle. Digo esto porque dentro de la congregación se dan casos de personas que cuando ya están en una edad avanzada, creen que ellos ya no califican para poder servirle al Señor. Porque después de jubilarse, ya viene pues una época en la que hay que descansar y ya el cuerpo no tiene mucha fuerza y muchas excusas al respecto. Una vez le preguntaron a una persona ya jubilada qué esperaba él de la vida a esa edad. Él dijo, pues fíjese que aquí estoy esperando el día en que Dios me llame. Imagínese usted, vidas sin propósitos. Pero ocurre lo opuesto también. Jovencitos que creen que servirle a Dios es para personas mayores y creen que ellos no califican para el servicio en la obra. Aquí encontramos Juan, un jovencito, y Pedro, una persona entrada en años. Ambos habían decidido seguir a Cristo y también servirle. Juan era un jovencito y así Dios lo utilizó. Timoteo fue otro joven al cual el apóstol Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Cualquier edad es buena para servirle a nuestro Rey. Hay mucha gente con talento quienes podrían ser de mucha utilidad en la obra de Dios, servir como músicos, como ministros de alabanza, como predicadores, evangelistas o discipulando a otros, pero no se involucran en ningún ministerio. Se quedan en la comodidad. Llegar un día o 2 días a la semana al culto, sentarse en una silla, termina la predicación y creen que eso es todo.
Dios, hermanos, no nos ha llamado para estar en la comodidad de una silla como oyente. Dios nos ha llamado a servir. Jesús mismo lo dijo. Yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. El problema se da hoy día en que muchas personas dentro de las iglesias no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo por causa de la obra de Cristo. Porque servirle a Jesús, involucrarse en un ministerio, requiere tiempo y también requiere un poco de dinero. Y ellos no están dispuestos ni a dar ni lo uno ni lo otro para Dios. ¿Cuánta gente se excusa que no tienen tiempo por su trabajo? Otros jovencitos por sus estudios. Como si Dios hubiese llamado a vagos para servirle. Todos los discípulos eran gente ocupada. Pedro y la mayoría de discípulos eran pescadores. Mateo era publicano. Eran gente ocupada, pero dejaron la comodidad para seguir y servir a Cristo. Hermano, hermana, que aún no estás sirviéndole de alguna manera al Señor, ya es hora de levantarse y de ponerse a hacer algo por la obra de Dios. Aquí encontramos tanto a Pedro como a Juan llegando hasta el sepulcro donde había sido puesto el Señor. Sigamos leyendo. Versículo 6 y 7. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, ¿cómo pudo salir el cuerpo de Jesús de esas envolturas, de esos lienzos de vendas? Recuerde que para ese momento una persona que moría era atada con vendas. Culturalmente momificaban a las personas con ungüentos aromáticos para que no se descompusiera el cuerpo y con una especie de vendas. Recuerda que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro y éste salió vendado, Jesús tuvo que pedir que lo desataran para que él pudiera caminar y estar libre. ¿Por qué entonces Jesús no salió como Lázaro con todo ese montón de vendas? Por una sencilla razón. Lázaro salió con su viejo cuerpo, su vieja mortaja, porque Lázaro nuevamente moriría. En cambio, Jesucristo salió con un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca más vería la muerte. La resurrección de Cristo es parecido a una semilla puesta en la tierra, la cual primero debe de morir para darle nacimiento a una nueva vida. Muere la semilla, sale una nueva planta y esa nueva planta produce
muchos frutos. Todos nosotros como iglesia alrededor del mundo somos los frutos de la muerte y de la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. Todas fueron promesas dadas por Jesús. Dijo a Jesús, a sus discípulos, es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Todo lo que Jesucristo promete, lo cumple. Prometió que vendría a este mundo y lo cumplió al nacer en un pesebre. Prometió que moriría por los pecados del mundo y lo cumplió sangrado allá en la cruz del Calvario. Prometió que resucitaría al tercer día de entre los muertos y también lo cumplió, porque lo que Jesucristo promete, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todas las promesas de Jesús hechas en su palabra, Él las cumple. A los discípulos les había dicho que resucitaría al tercer día. Ellos no creyeron, pero Él cumplió. En el versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Dice que el otro discípulo, refiriéndose a Juan, creyó. Pero ¿qué fue lo que creyó? ¿Que Jesús había resucitado? No. Lo que él había creído era lo que dijo María Magdalena, que se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo explica el mismo Juan y dice, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que muriera y que luego resucitara. Así como los discípulos no entendían algunas palabras de Jesús, debo decirle, a veces ustedes y yo no entendemos parte de la escritura por dos razones. Una de ellas es porque se da el caso que algunos de nosotros queremos interpretar la palabra de Dios, pero leemos la Biblia como que estuviéramos leyendo el periódico, de forma rápida, sin dedicar tiempo para meditar en la lectura. Difícilmente entenderemos algunas cosas de la palabra si no dedicamos tiempo para leer, pero también tiempo para meditar en lo que hemos leído. Leer la palabra de Dios es bueno, pero meditar en ella es mucho mejor. Son dos etapas que tiene la lectura de la palabra de Dios. Lectura y discernimiento. Dejar un momento para meditar en lo que ya hemos leído. Cuando hacemos eso, Dios comienza a revelarnos aquellas cosas que si las leemos a la rápida, no las vamos a entender.
leer la palabra de Dios y meditar en ella es una forma de dedicar tiempo para adorar a Dios. Y entonces el Espíritu Santo comienza a detenernos en la lectura y a revelarnos cosas que si solo las leemos sin parar un momento, no las podríamos entender. Así que si usted lee su Biblia, qué bueno, pero dedique tiempo para meditar en lo que ya leyó y verá cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a darle a conocer algunas cosas que usted quizá antes había leído, pero no las había descubierto. Esa es una forma de por qué a veces no entendemos la palabra, porque leemos y queremos que la lectura rápida nos dé discernimiento, y eso no funciona con las cosas de Dios. Debemos dedicar tiempo para meditar en ella. La otra forma de por qué no entendemos algunas cosas de la palabra es porque debemos experimentarlas a través de las duras pruebas, a través del sufrimiento. Le digo esto porque David, por ejemplo, logró entender algunas cosas de la palabra de Dios a través del sufrimiento. Cuando él escribe el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, es porque él pasó por el sufrimiento. Recuerda cuando el rey Saúl perseguía a David para matarlo, tuvo que irse a meter a una cueva, la cueva de Adulán, estar ahí en un ambiente húmedo, maloliente, y con la angustia de que en cualquier momento lo podría encontrar Saúl y su ejército y darle muerte. Pero ahí en ese momento Dios le da a conocer acerca de que así como él había sido un buen pastor cuidando ovejas y que veía a un lobo, a un oso o a un león que quería devorar a una de sus ovejas, David agarraba la onda y de una pedrada mataba a las fieras que querían dañar a sus ovejas. Esa analogía Dios le da a entender que así es Dios con nosotros. Que así como David tuvo cuidado de sus ovejas, así el Todopoderoso tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí para gloria de su nombre. Muchas veces, amigos, muchas veces, hermanos, las Sagradas Escrituras debemos entenderlas a través de las pruebas, del sufrimiento. Dios nos permite aprender lecciones en nuestras vidas a través de las pruebas. Se han dado casos de personas que hemos venido a los pies de Cristo porque ni la familia ni los amigos pudo hacer nada en la dificultad en la que nos encontramos. Solamente había una salida, y la salida era buscar de Cristo. Hace algunos años yo evangelizaba a un varoncito. La esposa de él era creyente y él no. Ella salía con sus hijos para la iglesia y él, en lugar de acompañarla, lo que hacía era agarrar su guitarra e irse para el Parque Libertad a estar con otros vagos tocando guitarra, cantando la ley del monte, cantándole a las mujeres divinas. Y la hermana, la esposa, cantándole al rey. Yo lo evangelizaba y le decía, pero ¿y por qué no acompañas a tu esposa? Y juntos van y adoran al rey.
él decía, es que ese volado no es para mí. Y yo le dije, tu esposa debe de estar orando por ti. Dios va a comenzar a tratar contigo. Deberías buscar de Dios ahora, así como estás bueno y sano. Y no hizo caso. Continuó su vida apartada del Señor y la esposa orando por él. Él trabajaba de seguridad. Un día, tratando de detener a un delincuente, le manda alto. El delincuente se para, se voltea con un arma en su mano y le asesta 2 balazos. Pasó un buen tiempo en el hospital recuperándose. Pero no entendió. Siguió su vida. De igual manera, con su guitarra en el parque cantándole a las mujeres divinas. Pasó el tiempo y yo insistía, ¿cuándo me vas a dar la buena noticia que ya estás yendo con tu esposa a adorar al Señor? Y solo le daba risa. Un día regresa de fin de semana y me cuenta, fíjese que estaba limpiando el pozo de agua que tenemos en la casa, me dice, y yo sacando el lodo de abajo, y le había pedido a un bolito que me ayudara a sacar el lodo. El bolito arriba iba abajo. El bolito agarraba el lazo y comenzaba a alar la cubeta con el lodo. Pero llegó un momento en que yo sentí que algo venía sobre mí y en un medio orificio de la pared dentro del hoyo me metí. Cuando cayó la cubeta llena de lodo pesada, cayó y se abrió. Dijo él, si esa cubeta me cae en la cabeza, me desnuca. Y yo le dije, ¿y todavía no te das cuenta que Dios está tratando contigo? Y otra vez le hizo, y siguió su vida así. Un día se va de fin de semana, regresa y me saluda y me dice, que Dios le bendiga, hermano. Y yo me quedé admirado. ¿Qué pasó? ¿Ya te convertiste? Le dije yo. Ay, viera, hermano. Sí, me dijo, ya me convertí. Hoy sí, me dijo. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? Dijo él, es que fíjese, yo vivo en la frontera y yo estaba platicando con mi amigo, yo andaba en una bicicleta, yo estaba sentado en la bicicleta platicando con el amigo. De repente pasó un furgón y me golpeó con la parte de atrás, me impulsó con la bicicleta y fui a pegar con la cabeza en una piedra que estaba en el paderón. Mire, me dijo, me enseñó. 6 puntadas me dieron. Entonces, me dijo, entendí lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Hasta entonces, me dijo, tuve que venir con la cabeza rajada y le dije a la mujer, regresé, me hicieron las costuras, me puse una gorra y le dije a ella, vámonos. Y ella preguntó, ¿para dónde? Vámonos para la iglesia. La esposa, claro, alegre, no porque se haya roto la cabeza, sino porque el hombre había entendido que Jesucristo lo estaba llamando, quizá en una situación dura, pero lo hacía por amor a salvar su alma, para darle resurrección y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos así a los pies de Cristo? No entendíamos la palabra, cuántas veces nos hablaron de Él, pero no queríamos entender. Fue
a través de las duras pruebas que entendimos que Dios, al igual que aquel comercial de un enanito que antes salía en la televisión, que le hacía así a otro y le decía, te tengo en la mira, muchacho. Así Dios nos tenía en la mira a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo para darnos salvación y vida eterna. En el versículo 11 encontramos que dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, hortelano es el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¡Wow! Debió ser un momento hermoso. Tener en su mente el cuerpo muerto, sangrado de Jesús y verlo ahora de pie frente a ella con un cuerpo brillante, glorificado y llamándola por su nombre. Imagino que a María se le puso la piel de gallina cuando el Señor resucitado le dice, María. Debió ser muy, pero muy hermoso haber escuchado que Él la había llamado. Mire, hoy para estos días de graduaciones en los colegios, en las escuelas particulares, son épocas bonitas que le llevan como recuerdo cuando uno estuvo estudiando. Qué hermoso esos momentos cuando usted está estudiando y está la clausura para pasar de grado o para la graduación de algo. Y comienzan a llamar a uno y llamar a otro y a mencionar el nombre de uno y a mencionar el nombre de otro. Y uno está con el ansia. ¿Y a qué hora van a mencionar mi nombre? Cuando de pronto fulanito, fulanita, y ese nombre que mencionan es el suyo. ¡Qué alegría! ¡Cuánta felicidad y cuánta paz se siente cuando mencionan su nombre! Algo parecido sucederá el día de la resurrección, cuando allá se pase lista y se abra el libro del Cordero de la vida y Dios mencione su nombre y mencione el mío. Esa será, hermanos, el final de esta carrera en este mundo. Nuestra graduación será la resurrección y la vida eterna junto al más grande de todos los reyes
Y así estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Jesús lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siga luchando. No dé marcha atrás, hermano. Nuestra graduación está próxima. Amigo, yo no sé de qué manera Dios haya podido hablar a tu vida. Si tú quieres ser parte de la resurrección para vida eterna, te invito en este momento a abrir las puertas de tu corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. Yo haré esta oración, repítela conmigo. Señor Jesucristo, gracias por haber venido a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y yo quiero estar en la gloria eterna contigo. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración, amigo, ahora te invito a que te acerques a una congregación a estudiar este libro sagrado que sin duda cambiará tu vida y conocerás más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos.